Vamos a continuar viendo lo que se está viendo cada miércoles acerca de los milagros de Jesús. No sé si se recuerdan qué tipo de milagro fue la semana pasada. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? A ver qué cosa fue, qué milagro vimos de Jesús. El paralítico. Y en esta noche nos toca meditar en Mateo 14, del 22 al 33, cuando Jesús camina sobre las aguas, ¿no? Y ya cuántas veces nosotros lo hemos podido recibir esta enseñanza, y ahí entra el famoso Pedro, de que Pedro, el osado, el arrebatado, y le dice, camina sobre las aguas, ¿no? Y luego él se hunde y es conocido como el hombre o Pedro de poca fe. Pero vamos a ver otro lado, ¿no?, acerca de Pedro en esta noche. Entonces vamos a leer Mateo 14, 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Miren, acá vemos otro de los milagros de Jesús. Los versículos anteriores, del 21 hacia atrás, vemos que relata que Jesús está con sus discípulos, ¿no? Y como todos sabemos, la multitud le seguía, un montón de gente le seguía. Entonces ya era más o menos hora de poder almorzar, ¿sí? De poder almorzar. Entonces los discípulos le dicen a Jesús: manda a esta gente que se vayan a comer porque deben estar con bastante hambre. Y Jesús le dice: no, ellos se tienen que quedar, no se tienen por qué ir. Y le dice: pero ¿qué cosa les vamos a dar? Solamente tenemos 5 panes y 2 peces, ¿no? Entonces Jesús le dice: traigan esos 5 panes y los 2 peces, y ora y se multiplica. Y dice ahí la Biblia que comieron 5,000 personas sin haber contado a las mujeres y a los niños. Yo me preguntaba: ¿y por qué no han contado a las mujeres y los niños? Es que antes era pues como que los hombres eran los considerados, los que tenían mucha autoridad y eran más considerados, ¿no? En esa época de Jesús. Y ahí la Biblia dice que fueron alimentados 5,000 personas, o sea, 5,000 hombres, y no estaban contadas las mujeres ni los niños, ¿no? Entonces, para entrar a lo que vamos a meditar en esta noche, les hago este retroceso para entender que estar con más de 5,000 personas, ¿no? Jesús y sus discípulos
y tener un día largo, un arduo trabajo, en ese día ellos estaban agotados, estaban cansados. Entonces cuando ya Jesús, y ya él estaba organizado en lo que él tenía que hacer, entonces lo primero que dice, ¿no? Porque más o menos da a entender que era un promedio de las 6 de la tarde, porque ya comenzaba a oscurecerse. Entonces le manda a sus discípulos, le dice, suban a la barca, como hemos visto en el versículo 22, ¿no? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, ¿no? Entonces les hace subir a sus discípulos para que se vayan a la otra ribera, pero él no se va con ellos. Le dice, váyanse ustedes solos, yo les voy a dar el alcance. Y los discípulos obedientes se suben a la barca, ¿no? No le dicen, pero ¿por qué nos vamos a ir primero nosotros? Mejor te esperamos. No, simplemente ellos obedecen a la voz de su maestro, ¿no? De que ellos vayan adelantándose y que Jesús después los iba a alcanzar, porque dice, y Jesús se queda solo, ¿no? Diríamos, ¿por qué Jesús se queda solo? En el versículo 2 dice, él comienza a despedir a la multitud, comienza a decirles, vayan a su casa, tengan cuidado, no se vayan a tropezar, miren que ya está anocheciendo, y les guía a que ellos regresen a sus hogares, ¿no? Porque si nos imaginamos de qué lugar venían de diferentes lugares, y en ese tiempo cuando se caminaba, no se caminaba en veredas ni pistas, sino por montes, ¿no? Y tenían que regresar en la noche, tal vez tendrían algo con que alumbrarse. El asunto es que Jesús se preocupa por esta multitud y no solamente por sus discípulos, sino que primero sus discípulos y luego los envía a la multitud. Después de eso dice en el 23, despedida la multitud, se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Les decía que Jesús estaba cansado, porque él, como era hombre también, y él también estaba agotado. Por eso él en un momento pensó en la gente, en sus discípulos, después pensó en la gente, pero también él pensó en él, porque él necesitaba descansar. Entonces él se queda solo y dice que sube al monte, ¿no? Y ahí en ese monte el descanso para él era entrar a orar con su Padre, ¿no? Eso era su descanso. Él comienza a orar con su Padre. Yo me imagino que comienza a orar y a darle gracias por todo lo que Dios había hecho, o le ha usado, y poder alimentar a la multitud y sanar cuánto enfermo, ¿no? Porque si la multitud le seguía es porque Jesús sanaba a muchos enfermos, ¿no? Y entonces, como hombre, él se queda cansado, porque él no regresa ahí detrás de ellos. Como vamos a ver más adelante, nos dice la palabra de Dios que él llega al amanecer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recalcar en esta parte es que los discípulos obedecen a la orden de su maestro de irse al otro lado, a pesar de estar anocheciendo y estar cansado. Y lo hacen sin cuestionar, ¿no? En el versículo 23, como hemos visto, él se queda solo y despide a la gente, demostrando de que él se preocupa por cada uno de sus hijos, ¿no? Y en el versículo 24 nos dice que la barca está en medio del mar, dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿no? Y los discípulos están asustados ahí, ¿no? Porque el viento era contrario, o sea que ellos querían avanzar, pero el viento los regresaba, ¿no?
Y ellos, porque recordemos que ellos eran pescadores, ¿no? Y ellos ya tenían experiencia en el mar. Y ellos remaban y remaban y el viento los regresaba otra vez. En ningún momento ellos dicen, mejor nos regresamos y nos quedamos con Jesús. En ningún momento. Ellos, como tenían el conocimiento ya de manejar así barcas, ellos insisten e insisten e insisten e insisten, pero reman y reman, pero no avanzaban. O sea, remaban, avanzaban un poquito y retrocedían y así, ¿no? Y entonces, en eso, Jesús en el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿no? Y ahí imaginémonos, démonos esa escena donde Jesús se les aparece a ellos. ¿Y qué hacen ellos, no? Cuando habla de la cuarta vigilia de la noche, es entre las 3 y 6 de la mañana, ¿no? Porque cuando se habla de la vigilia, los horarios son de 3 a 9, o sea, de 6 a 9 de la tarde, de 9 a 12 y de 12 a 3 de la mañana. Entonces la cuarta vigilia viene a ser entre las 3 y 6 de la mañana, o sea, al amanecer. Y llega caminando sobre el mar, ¿no? Diríamos que Jesús se toma también su tiempo, ¿no? Para todo y de manera especial con nosotros sus hijos, ¿no? Jesús se toma su tiempo para despedir a la multitud, Jesús se toma su tiempo para enviar a sus discípulos y Jesús se toma su tiempo para orar y descansar, ¿no? Y de eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Tener tiempo para cada cosa importante que nosotros necesitamos tener, ¿no? Y debemos de darle la debida importancia, ¿no? Los discípulos habían pasado 12 horas en obediencia a la orden de Jesús de ir al otro lado. Pero en el versículo 26 dice que ven a Jesús y piensan que es un fantasma, porque estaban turbados y comienzan a gritar desesperadamente. Pongámonos en el lugar de ellos, ¿no? Si nosotros hubiésemos sido los que estuviésemos en esa barca, estamos asustados de que no podemos avanzar, el viento nos regresa, y de repente vemos cuando pensamos en fantasma, vemos a un personaje o algo blanco, ¿no? Y porque esa es la idea que se tiene de un fantasma, ¿no? Y comienzan a decir, un fantasma, ¿no? Y todos se asustan, pues. Pero ahí en el versículo, y dice la Biblia en el 26, que estaban turbados y comienzan a gritar desesperadamente, ¿no? Y en el versículo 27, Jesús les dice, ¿no? No teman, tengan ánimo, yo soy Jesús, ¿no? Ahí también se da Jesús otro tiempo para hacerles entender a sus discípulos de que no era un fantasma, sino que era su maestro. Y ahí entra en escena Pedro, ¿no? Que como ya de ocasiones anteriores hemos visto, el Pedro el arrebatado, Pedro el que no piensa y como cuando le dice, no te voy a negar, y Jesús le dice, sí me vas a negar. No, ¿cómo yo no te voy a negar? ¿No? Arrebatado. Y acá vemos también a Pedro el arrebatado, ¿no? Cuando escucha la voz de su maestro. Pero si tanto se ha criticado a Pedro de
de que era un hombre de poca fe, pero tenemos que entender que es el único que reconoce a su maestro. Y él le dice, recuerden que eran 12 los discípulos, ¿no? Y es el único que reconoce la voz de su maestro y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Ahí otra vez, ¿no? Arrebatado él le dice, ¿no? Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Entonces Pedro, feliz, se va hacia su maestro, ¿no? Pero dice en el versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y le dice él: Señor, sálvame. Al momento Jesús lo agarró de su mano y le ayudó. Y también Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Dice que cuando él estaba mirando, ¿no?, a su maestro, estaba mirando a los ojos de su maestro, él pudo caminar. Pero cuando ya él se da cuenta que el viento era fuerte y se fija, se da cuenta en el viento y aparta sus ojos de Jesús, entonces él comienza a hundirse. Y eso también nos sucede a cada uno de nosotros, ¿no? Estamos bien, ¿no?, porque estamos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, pero luego dejamos de mirar a Jesús y entonces nos hundimos, así como le sucedió a Pedro. Pero algo bueno que se rescata de Pedro es que es el único que reconoce la voz de su maestro. Es el único que pone su confianza en Dios y comienza a caminar sobre las aguas. Pero 11, o sea, los 11 discípulos se quedaron en la barca temerosos, dudando de que si Jesús era el fantasma o no era Jesús, miedosos, asustados por todo lo que ellos habían estado pasando. Ninguno otro atinó a decir: yo también quiero ir. Solamente Pedro es el único que atinó y reconoció la voz de su maestro y le dice: envía por mí. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que aprender de todo este pasaje que hemos leído, ¿no? Lo que nosotros tenemos que aprender de todo este pasaje que hemos leído, lecciones importantes que nosotros tenemos. Me disculpan, acá estoy con un montón de hojas, tengo que hacerlo así. Principios importantes, ¿no? Entender que los límites son para los seres humanos. O sea, nosotros somos seres humanos limitados, pero Jesús no. Nuestro Dios no es limitado. Entonces podemos nosotros poner nuestra confianza en Él, porque para Él no hay nada imposible. Nosotros somos los que dudamos, nosotros somos los que no creemos muchas veces en que Dios pueda hacer algo en nuestra vida y dudamos, y eso hace que Dios no actúe en nuestras vidas, ¿no? Pero Dios es fiel hacia nosotros, aunque en lo poquito nosotros le podamos ser fiel. Entonces nosotros somos seres humanos limitados, Jesús no. ¿Qué aprendemos? ¿Qué otra lección importante nosotros aprendemos, no? Que los discípulos de Jesús son obedientes, obedecen a la voz de su maestro. ¿Y qué tenemos que aprender nosotros, no? Obedecer a la voz de nuestro maestro. Y eso muchas veces no lo hacemos, ¿no? Porque hay cosas en la palabra de Dios que no nos agrada. Y como que seleccionamos nosotros lo que tenemos que obedecer
y nada más, lo que me conviene. Lo que no me conviene no lo obedezco porque no me parece, damos muchas razones, ¿no? Pero tenemos que aprender a ser obedientes a la palabra de Dios en todo lo que Él nos manda que nosotros tengamos que obedecer, ¿no? En ese tiempo de los discípulos ellos entendieron quién era Jesús para ellos y le obedecieron, ¿no? Y ellos tenían que cruzar, irse al otro lado de la ribera, solos, sin Jesús. Otra lección importante es que a pesar de que nosotros podamos obedecer, esa obediencia no nos libra de dificultades o de tiempos difíciles. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, pero si yo estoy viniendo a la iglesia, si yo voy a mi discipulado, si yo voy a mi hogar, vengo a mis cultos, no falto, ¿y por qué me tiene que pasar esto, no? Recordemos o veamos esto de los discípulos, ¿no? Ellos obedecen a Jesús y se encuentran con esta tormenta. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que iba a suceder cuando Él los envía a sus discípulos? Él sí sabía. Él sí sabía. Por eso él viene. Bueno, yo lo tomo de esta manera, ¿no? Dice, yo tengo que descansar, a ellos no les va a pasar nada, van a ser azotados por este viento contrario, no van a poder avanzar, pero ahí los voy a dejar un ratito a ver cuál es su reacción. Y luego voy a ir a ayudarles. No los deja, Él llega, pero Él sabía que iban a pasar toda esta tormenta, ¿no? Y Él iba a ir en su ayuda. Nuevamente Jesús se toma su tiempo para cada uno de nosotros. Él nunca nos deja solos, Él nunca nos abandona. A nosotros nos parece de que Él se olvida de nosotros, pero Él es fiel, Él no nos deja solos. Él está en medio de la tormenta que podamos estar pasando, ahí está en medio de nosotros, ¿no? Entonces, que quede bien en claro que nuestra obediencia a Dios no nos libra de dificultades o de tiempos difíciles, porque yo lo considero que necesitamos en algún momento tener esa tormenta, ese tiempo difícil, esa crisis para acudir a Dios. Porque mientras todo está la paz, la calma, no acudimos a Dios. Estamos como tranquilos. Lo comparo como en la barca donde están los 11 discípulos y no quieren bajar. Ellos no deciden bajar porque para ellos eso era su comodidad, su seguridad, y ellos prefieren no bajarse de la barca porque ahí están cómodos, ahí están seguros para ellos, ¿no? Y eso es lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Nos acomodamos a algo que nos hace sentir bien, estoy cómodo, no necesito más, ¿no? Por ejemplo, estoy cómodo en no venir los miércoles a mi escuela, estoy cómodo en no participar en mi discipulado, estoy cómodo en no ir a mi hogar, ¿no? Estoy cómodo, estoy bien, ¿no? Entonces, esa es mi barca, estoy encerrada en mi barca. Pero, amados hermanos, tenemos que salir de esa barca y acudir a Jesús, ¿no? Entonces, nuevamente, nuestra obediencia no nos libra de dificultades o de tiempos difíciles, ¿no? También no debemos de permitir que nuestras emociones nos quiten la paz. Difícil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Voy a estar en paz porque estoy enferma, voy a estar en paz porque no tengo para comer, no. Pero que esa preocupación, ¿no?
no tome el control de mi vida. Está bien, no podemos decir no me debo de preocupar, no podemos decir sí nos preocupamos, pero que esa preocupación no tome el control de nuestra vida, sino que dejemos a un lado la preocupación y comencemos a declarar la palabra y decir, Señor, si tú dices que tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de mi vida. Si tú dices que me vas a sacar de esta crisis, yo creo que tú me vas a sacar de esta crisis, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, no encerrarnos en esa barca del problema o de la crisis y no querer salir, sino salir declarando la palabra de Dios, que es lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nuestras emociones no deben de quitarnos la paz, ¿no? Pedir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Otra lección que nosotros tenemos que aprender es: no miremos solo el milagro, adoremos al que obra milagros. Como vemos, hemos leído en los versículos en el 32 dice: y cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó, dice. Entonces, recién ahí los otros discípulos, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Recién cuando ven ellos que Jesús se sube a la barca con Pedro y le ven ahí cara a cara, recién ellos se dan cuenta y dicen, no, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y le adoran, ¿no? Entonces, no solamente miremos solo el milagro, adoremos al que obra milagros, ¿no? Y si nosotros entendemos estas lecciones y lo comenzamos a practicar, entonces vamos nosotros a estar, diríamos, un poco más tranquilos, más sosegados, ¿no? Eso no quiere decir que no vamos a hacer algo, no, o sea, no dejar que la preocupación tome el control de nuestra vida, ¿no? Hay muchas lecciones que nosotros tenemos que aprender de esto, ¿no? Así como los discípulos lo aprendieron, nosotros también tenemos que aprender. Yo te diría en este momento, ¿no? ¿Cuál es la barca en la cual tú estás tranquilito, estás en tu zona de confort, estás donde tú te sientes bien y no quieres otra cosa más? No sé, ¿qué podría ser? ¿No? ¿Qué podría ser? Porque nuestra única barca para nosotros como hijos de Dios es Jesucristo, ¿no? En Él estamos seguros, pero podemos hacer otro tipo de barcas que para nosotros nos conviene y no estamos actuando correctamente, ¿no? ¿Qué es? ¿En qué barca estás tú como esposo? ¿En qué barca estás como esposa? ¿En qué barca estás tú como hijo? ¿En qué barca estás tú como suegro, como abuelo, ¿no? Como trabajador, como hijo de Dios? ¿Estás en la barca de Jesús? ¿En qué barca estamos? Esto es para meditar un poco y ponernos a cuentas como tenemos que ponernos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pedro, Jesús le dice, hombre de poca fe, pero siquiera tuvo una poca fe, ¿no? Siquiera tuvo una poca fe. Nosotros, ¿qué tanta fe podamos tener? Igual que Pedro, un poco de fe,
O de repente estamos teniendo confianza en nuestras propias fuerzas, en lo que yo tengo, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo quiero hacer, deseo hacer. Tal vez en eso es nuestra confianza y verdaderamente nuestra confianza no está en Dios, que es el todo para nosotros. ¿En quién está nuestra confianza? Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que me busca, me halla. Yo soy tu torre fuerte, nos dice. Entonces, ¿cómo nosotros le estamos viendo a Jesús en nuestra vida? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. No es nada fácil el tiempo que nos ha tocado vivir y es el tiempo en donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Es el único que nos va a ayudar a poder sostener nuestra vida. Es la única barca donde nosotros podemos meternos y vamos a estar seguros. Es lo único. Es lo único. No hay otra solución. No hay otra alternativa. Yo te diría, ¿quieres decidir subirte a la barca y estar con Jesús? Yo creo que todos anhelamos estar en esa barca con Jesús, porque ahí nosotros estamos seguros.